Daremos comienzo ahora con la clase número 11 del libro de los Hechos. La escena del capítulo 11 es Jerusalén. Primero, las preguntas de los judíos, versículo 1 al 3. Segundo, la respuesta de Pedro, versículo 4 al 18. Tercero, comienzo de la iglesia de Antioquía, versículo 19 al 30. Versículo 1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Amén. Los gentiles escucharon la palabra de Dios. Esto lo supieron los judíos también. Esta noticia se extendió hasta lejos. Versículo 2 al 3. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Amén. Pedro subió de Cesarea a Jerusalén. Allí los defensores de la circuncisión lo criticaron. Aquí los defensores de la circuncisión se tratan de judíos cristianos. Ellos todavía vivían atados a las tradiciones. Le daban importancia a las tradiciones humanas. Si comparamos con esas tradiciones humanas, ellos no podían tener contacto con los gentiles, ni comer con ellos. Eso eran tradiciones judías, pero no la ley. Por eso, a Pedro lo estaban criticando de que estuviesen con ellos. Entre los versículos 4 al 15 del capítulo 11, Pedro explica paso a paso todo lo que ocurrió. Acerca del suceso de cómo fue a evangelizar a la familia de Cornelio. Le dijo que cuando estaban en Jope había visto 3 veces una visión. Y que fue invitado por la familia de Cornelio y fue para allá. Y les habló de Jesús a ellos. Y todos los que estaban en esa casa recibieron el Espíritu Santo. Les estaba explicando todo lo sucedido, paso a paso. Que no fue porque Pedro quiso, sino que recibió llamado, mandato de Dios. Que en medio de la oración se movió según la visión. Que Cornelio también vio la visión. Que fue mandato del Espíritu Santo. Y evangelizó en la familia de Cornelio. Allí descendió el Espíritu Santo y los bautizó. De esta manera estaban diciendo que los gentiles también tienen derecho a ser evangelizados. Esto es la voluntad de Dios. Nadie puede hacerle contra la voluntad de Dios.
Versículo 16 al 17. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Amén. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, dijo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo recibimos un regalo. Los gentiles también, cuando creen en el Señor Jesús, reciben el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, 5. Mateo 3, 11. Si obstruye, estorba, llevar el mensaje es como obstruir a Dios. La voluntad de Dios es que en el tiempo del Nuevo Testamento hasta los gentiles tengan la oportunidad de arrepentirse. Versículo 18. Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Ellos escucharon esto y no tenían nada que decir. Solo dieron gloria a Dios y comprendieron. Comprendieron que Dios también le daba la vida a través del arrepentimiento a los gentiles. Ahora entre los judíos creyentes también comprendieron. Nuestro Jesús no es solo nuestro Jesús, sino que también es Jesús de los gentiles. Sea judío o gentil, todo aquel que cree en Jesús son salvos. Esto comprendieron claramente. Versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Amén. Esteban fue muerto como mártir. Y por esa causa muchos se dispersaron. Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fenicia es zona de Tiro y Sidón. Chipre es una isla cercana a la tierra de Palestina. Antioquía está al norte de Palestina, es capital de Sidón. Es capital de Siria. Habitan allí unos 500.000 personas. Y Antioquía se convierte en el base misionero. Luego podemos observar que Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros de la iglesia de Antioquía. Hay algo que debemos comprender aquí. Que muchos se dispersaron por medio de la tribulación. Pero fue causa para que el evangelio llegara a muchos lados. Es Dios el que hace todo lo bueno ante todas las cosas. Al dispersarse el evangelio se extendió más todavía. Los creyentes habían llevado solo la palabra a los judíos. Pero ahora lo estaban llevando hasta a los gentiles. Si no evangelizamos, hay terribles ayes.
Escuche o no escuche, debemos evangelizar, porque en la palabra hay poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Si nosotros llevamos el Evangelio, el Espíritu Santo permanecerá junto a nosotros, nos investirá con poder. Versículo 20 al 21. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y otras personas llegaron a Antioquía y le llevó la palabra a los griegos. Evangelizó, llevó la palabra a los gentiles. Y un gran número de personas creyeron en Jesús. Se manifestó el gran poder de Dios. Versículos 22 y 23. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Amén. Se escuchó que en la zona de Antioquía había muchos que se habían convertido. La iglesia de Jerusalén escuchó esta noticia. Y por eso envió a Bernabé a Antioquía, para que eduque a la gente de allí, para que forme firmemente. Bernabé era hombre fiel de fe. Capítulo 4, versículo 36-37. Bernabé comprendió la gracia de Dios y se alegró. Se alegró de ver que por la gracia de Dios la iglesia estaba creciendo. Y le dijo que se mantuvieran fieles al Señor, mantuvieran firme. Que salgan con fe fuerte y valiente. Que no debe tambalear su corazón. Que no debe dejar caer la fe. Hay que hacer crecer la fe. Aunque haya prueba, no hay que caer en eso. Que debe ser una fe afianzada en la roca fuerte. Hay que estar de pie firme por la fe. Versículo 24. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Amén. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé puso firme a la iglesia. Y así mucha gente se acercaron al Señor. Versículo 25 al 26. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Amén. Bernabé se fue a buscar a Saulo a Tarso. Tarso es tierra natal de Saulo. Y llevó a Saulo a Antioquía. Y durante un año Bernabé y Saulo enseñaron la palabra. Bernabé fue alguien que levantó a Saulo. Capítulo 9, versículo 26-27. Bernabé pensó que junto con Saulo debían levantar esta iglesia de Antioquía. Bernabé reconoció la capacidad de Saulo. Supo el poder que tenía Saulo. Bernabé comprendió a Saulo.
Y lo trajo y fue su compañero. Amó a su compañero. Trabajaron juntos. Y no tuvieron envidia. Es más, pienso que sería bueno que Saulo creciera para que pueda hacer mejor la obra de la iglesia. Enseñando la palabra, Saulo hizo algo importante. De esta manera Bernabé exaltó a Saulo, como Jonatán exaltó a David. Como Andrés levantó a Pedro. Saulo y Bernabé enseñaron la palabra en Antioquía. Por eso de allí se comenzaron a llamar los cristianos. Cristiano significa es de Cristo, que pertenece a Cristo. Significa eso. Pero al principio era un nombre para calumniarlos. Hechos capítulo 4, versículo 26. Esto significa seguidor de Jesús. Lo habían llamado así para calumniar a los seguidores de Jesús. Pero luego este nombre se convirtió en algo glorioso. Significa que son profesionales seguidores de Jesús. Al principio era para insultarlo, pero luego fue de honor. Al principio la cruz era de maldición. Pero después de que Jesús lo llevó y resucitó, se convirtió la cruz en gloria. Es señal de gloria. Por eso es importante enseñar la Biblia. Es importante aprender la palabra. Versículo 27. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Amén. En ese momento algunos profetas llegaron a Antioquía. El cargo de profetas es lo mismo que un maestro, el que enseña. Alguien que enseña la escritura. Estaba un hombre llamado Agabo. Y profetizó que habrá un gran hambre. Y así fue. Vino un gran hambre en el reinado de Claudio. Hubo un propósito para predecir acerca de este gran hambre. Esto fue para que pudieran arrepentirse. Hoy en día la profecía está en la Biblia. Mateo 24, 7, 8. Allí Jesús predijo acerca del tiempo final. Hoy en día debemos comprender la profecía a través de la Biblia. Versículo 29. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Amén. Entró en gran hambre en la iglesia de Jerusalén. Estaban pasando mal los creyentes de la iglesia de Jerusalén.
Por eso la gente de Antioquía ofrendaron para ayudar a la iglesia de Jerusalén. A través de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía había recibido la verdadera palabra. Por eso Antioquía era normal que debía ayudarla con las ofrendas. Romanos capítulo 15, versículo 25 al 27. Esta caridad es fruto. Es ofrenda agradable a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 17-18. Versículo 30. Así lo hicieron. Mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Amén. A través de Bernabé y Saulo, los ancianos mandaron las ofrendas a los ancianos de Jerusalén. Por eso pudieron ayudar a los pobres de Jerusalén. Es importante que nosotros también ayudemos y colaboremos con las iglesias que están pasando mal. A continuación estudiaremos el capítulo 12. La escena es la excarcelación de Pedro. Primero, muerte del mártir Jacobo. Versículo 1 y 2. Segundo, Pedro es encarcelado. Versículo 3 al 4. Tercero, la iglesia ora por Pedro. Versículo 5 al 6. Cuarto, el ángel rescata a Pedro. El ángel rescata a Pedro. El cuarto es el ángel rescata a Pedro. Versículo 7 al 12. Quinto, huida después de informar. Versículo 13 al 17. Sexto, muerte de los carcelarios. Versículo 18 al 19. Séptimo, muerte de Herodes comido por un gusano, por gusanos. Versículo 20 al 23. Octavo, la palabra de Dios es extendida y difundida. Versículo 24 al 25. Versículo 1 y 2. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Amén. El rey Herodes mandó a matar a Jacobo a espada. Como el evangelio se extendía por todos lados, también aumentó la persecución. Aquí este Herodes es el nieto del gran Herodes. Es Herodes Agripa I. Él estaba gobernando toda la región de Palestina. Herodes, para comprar el favor de los judíos, persiguió a los cristianos. Mató al apóstol Jacobo. Entre los 12 discípulos es el primero en morir como mártir por causa de Jesús. ¿Por qué, siendo Jacobo el joven, habrá muerto martirizado primero?
Dios recibe primeramente la ofrenda sin mancha. Morir martirizado por la causa de Jesús es lo más glorioso. Es una semilla que cae al suelo y muere. Juan capítulo 12, versículos 23 al 25. Que a través de esa muerte se producen muchos frutos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4. Hay una gloria especial para los que mueren martirizados. Mateo capítulo 20, versículo 23. Jacobo murió como mártir, como había predicho. Versículo 3 y 4. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo compadecer en juicio público después de la Pascua. Amén. Herodes, al matar al apóstol Jacobo, los judíos se pusieron contentos. Los fieles creyentes serán perseguidos y recibirán tribulación. El mundo odiará a los creyentes. Jesús también fue odiado. La gente odió a Jesús y odia a Jesús. Juan capítulo 15, versículo 18-19. Ahora Herodes quería matar hasta a Pedro. Como los judíos le agradaba, quería matar hasta a Pedro. Lo atraparon y lo encarcelaron. Quería matarlo después de las fiestas de panes sin levadura. Versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Amén. Cuando Pedro estaba en la cárcel, los fieles, la iglesia, oraron constante y fervientemente. Esto es una obra hermosa. Cuando un ministro esté en la cárcel, los fieles deben orar. Es participar de la misma situación que el que está en la cárcel. Hebreos capítulo 13, versículo 3. Por eso, ayudar a los ministros es como haber ayudado a un profeta, y por ser profeta recibirá recompensa de profeta. Versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Amén. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. Estaba sujeto con 2 cadenas. Otros guardias estaban vigilando en la entrada de la cárcel. En ese momento Pedro estaba durmiendo. Esto es muestra de que Pedro tenía una fe especial. No sabía cuándo iba a morir, pero Pedro tenía paz en su interior. Y pensó, la vida y la muerte está en las manos de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pedro vivió por la gracia de Cristo. Tenía fe de creer en la soberanía de Dios. La vida y la muerte está en las manos de Dios. Salmo 127, 2. Jehová al que ama le da descanso. Pedro puso todo en las manos de Dios. Tenía paz.
Versículo 7. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con una palmada en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Amén. De repente apareció un ángel del Señor en la noche. Y el ángel despertó a Pedro. Y las cadenas se soltaron. Dios había obrado. Y en ese momento le dijo que se atara la sandalia. Pedro siguió al ángel. Estaban todas las puertas abiertas. Pero la gente no sabía. Por obra de Dios se habían abierto las puertas. Salmo 127:1. Dios había libertado. Había escuchado la oración de los fieles, porque todavía había mucho por hacer por medio de Pedro. Versículo 11. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Amén. Pedro se volvió en sí y se dio cuenta que el ángel lo había liberado. Dio la gloria y la gracia a Dios. Experimentó el poder de Dios. Y luego fue al aposento alto de Marcos. Allí estaban muchos orando. Fue a buscarlo para darle esta buena noticia. Versículo 13 y 14. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro se puso tan contenta que volvió a corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Amén. Pedro, al golpear la puerta, apareció una sierva llamada Rode. Rode vio a Pedro. Se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir la puerta. Y le dijo las personas a Rode, estás loca. Porque no habían pensado que Pedro podría haber salido de la cárcel y estar allí. Y le dijo, ¿no será su ángel? Pensaron que el ángel que cuida a Pedro le había venido a visitar. No es que cada uno tiene un ángel que lo cuida. Un ángel es solamente un sirviente. Hebreos 1:14. Pedro siguió golpeando la puerta. Y al abrir la puerta se sorprendieron. Versículo 17. Con la mano Pedro les hizo seña de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Pedro les informó. Le dijo cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Aquí Jacobo es el hermano menor del Señor. El discípulo de Jesús, Jacobo, muere en el versículo 1 del capítulo 12. Este Jacobo es hermano menor del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 55. Gálatas 2:9.
porque el hermano Jacobo, este hermano Jacobo era como columna en la iglesia de Jerusalén. Versículo 18-19. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaraciones a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Al amanecer buscaron a Pedro, pero Pedro había desaparecido. Enojado, Herodes le mandó matar a todos los guardias. Y Herodes viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aunque el rey del mundo se alborote, no puede ninguno vencer a Dios. El evangelio triunfará al final. Salmos 2, 1 al 4. Versículo 20. Herodes estaba furioso con lo de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Amén. Herodes estaba furioso con la gente de Tiro y de Sidón. En esa época, la gente de Tiro y Sidón compraba alimento de los judíos de la tierra. Pero hubo disputa entre los judíos y la gente de Tiro y Sidón. Y Herodes se enojó y le cortó las provisiones. Ahora, la gente de Tiro y Sidón estaban hambrientos porque no tenían comida. Por lo tanto, a través del camarero del rey, a favor de Blasto, quisieron pacificarse con Herodes. Versículo 21. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Amén. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Muchos estaban reunidos allí. Hizo una gran fiesta. La gente de Tiro y de Sidón quisieron aprovechar ese día para apaciguarse. Versículo 22. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Amén. La gente gritaba, adularon diciendo, la voz de Herodes es la de un Dios. Adularon a Herodes. Quisieron exaltarlo como Dios. Versículo 23. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Amén. La gente exaltó a Herodes. Pero en ese momento no dio la gloria a Dios. Y por eso el ángel lo hirió. Hizo que fuera comido por gusanos. Y se enfermó de repente y murió. Nosotros siempre debemos dar la gloria a Dios. Malaquías 2:2. Malaquías capítulo 2, versículo 2. Por eso, si no damos la gloria a Dios, no le agradará. Debemos humillarnos. Aunque seamos reyes, debemos humillarnos. Cuando estemos en lo alto, debemos reconocer que fue por la gracia de Dios.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Comamos o hagamos algo, debemos vivir por la gloria de Dios. No debemos envanecernos cuando los hombres nos exalten, sino debemos darles todo, solamente la gloria a Dios. Versículo 24-25. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Amén. La palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Los que iban en contra de Dios estaban siendo enjuiciados. Aumentaron el número de fieles. La obra de Dios estaba extendiéndose bien. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén. Volvieron a Antioquía. En ese momento Bernabé y Saulo trajeron a Marcos Juan. Bernabé y Saulo volvieron a la iglesia de Antioquía junto con Marcos Juan. Trajeron a Marcos como enmendador. Marcos Juan es el que escribió el libro de Marcos. Cuando Bernabé y Saulo salieron a las misiones, Marcos los acompañó. Concluimos aquí la clase número 11 del libro de los Hechos. Muchas gracias.